Hola, bienvenidos al nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Esta semana os vamos a enseñar una de las transformaciones más espectaculares que hemos hecho. Tenemos estas viejas mesitas de noche, son las típicas mesitas de los años 70 que han sido previamente pintadas. No sabemos exactamente con qué pintura, pero lo que vamos a hacer es transformarlas en estas otras mesitas de noche tan bonitas y tan actuales. Así que si queréis ver y aprender cómo hemos pasado de esto a esto, quedaros hasta el final que os va a encantar. En Exclusive Muebles nos encanta dar una nueva vida a los muebles viejos y antiguos, pero en este caso vamos más allá. Va a ser una tercera nueva vida para estas mesitas de noche. Pero el diseño que tiene son las típicas mesitas de finales de los años 60, años 70, que en algún punto de su ya larga historia han sido pintadas en estos tonos de blanco y azul. Bueno, en realidad son varias capas de blanco, luego lo han pintado de azul, lo han vuelto a pintar en blanco. Aquí se puede apreciar que le hemos metido la lijadora y hemos alucinado un poquito con la cantidad de pintura que tienen. Así que lo primero que vamos a hacer es remover toda esta pintura antes de decidir el diseño final. Sabemos que las patas van a ser de madera por el color y por el diseño de madera de haya, pero lo que es la demás estructura suponemos que va a ser de aglomerado o de melamina, pero hasta que no quitemos la pintura no lo vamos a saber. Así que vamos con el primer paso, que es remover la pintura antigua. Para ello vamos a utilizar decapante para madera en gel. Como os comenté, hemos probado con la lijadora y al tener tantas capas de pintura, pues íbamos a tardar muchísimo tiempo lijándolo. Así que lo más fácil es utilizar el gel decapante. El decapante es muy fácil y muy práctico de usar, básicamente solo hay que seguir las instrucciones del fabricante, pero por lo general es aplicar con un pincel cubriendo muy bien toda la superficie, esperar el tiempo necesario para que actúe. Eso va a depender de la marca del gel, del tipo de pintura y de la cantidad de capas de pintura que tenga, y después removerlo con una espátula. Los residuos finales nosotros utilizamos o intentamos utilizar decapantes con base agua, o sea que los utensilios y la madera se pueda luego limpiar con agua, pero si no lo encontráis, pues hay muchos que luego se limpian con disolvente o con agua ras. Cuando tengáis que remover pintura decapando, intentar hacerlo en un sitio que esté bien ventilado porque el olor es un poco intenso. Si no podéis hacerlo en un sitio ventilado, pues como mínimo utilizar mascarilla de protección. Como podéis observar, con el decapante la pintura sale bastante bien. Hay sitios donde la madera queda completamente limpia. Es verdad que hay otros donde cuesta un poquito más porque la pintura está más adherida, pero bueno, esto es suficiente. Luego ya con la lijadora ya voy a terminar de remover los restos que queden. Como podéis observar aquí, la pintura le cuesta bastante quitarse. Es una pintura, creemos que es una pintura de base óleo. Entonces tiene varias manos de barniz. Bueno, no lo sabemos exactamente, pero la verdad que es bastante difícil de remover. No nos preocupa porque a continuación lo vamos a lijar y con la lijadora terminará de quitarse. En el caso de que no quisiéramos utilizar la lijadora, pues lo que tendríamos que hacer sería volver a repetir la aplicación del decapante. Aplicar pues las veces que sea necesario hasta conseguir remover todo por completo. Después de remover las capas superficiales de pintura, voy a remover lo que queda utilizando la lijadora eléctrica. Estoy con una lija de grano medio, o sea una lija de 120, y voy a remover todo lo que queda de pintura hasta que la superficie quede completamente lisa. Teníamos dudas sobre el material del que estaría hecho el cuerpo de la mesita, pero al lijar el cajón enseguida nos dimos cuenta de que está hecho de melamina, con lo cual voy a remover igualmente la pintura, pero la opción de dejarlo en madera natural pues se ha ido, no hay esa opción, con lo cual pues le daremos otra vuelta para conseguir hacer el contraste entre pintura y madera.
Tenemos claro que la estructura o el cuerpo de las mesitas va a ir pintado y el tono también lo tenemos decidido. Es este verde oliva. La verdad que es un tono muy bonito y llevábamos tiempo con ganas de hacer un mueble en este color, pero aún no había surgido la oportunidad. Así que vamos a aprovechar y lo vamos a poner. Vamos a pintar las dos mesitas con este tono. En principio llevará 3 manos de pintura y como siempre la última mano de pintura será una mezcla de 50% pintura y 50% barniz. Luego, para concluir, se aplicará una última mano de barniz, en este caso barniz mate, para que no altere en nada el tono que hemos elegido. Tener en cuenta que entre mano y mano de pintura es importante pasar con una lijita fina para que el acabado sea completamente liso. Comentaros que tanto para aplicar la pintura como para aplicar el barniz estoy utilizando la misma brocha. Es una brocha específica para Chalk Paint que en superficies que no son muy grandes da muy buenos resultados porque no deja ninguna marca. En el caso de que la superficie fuera más grande o de que no tengáis este tipo de brocha, pues podéis aplicarlo con rodillo y así os garantizáis que el acabado es completamente liso. Y ya con la estructura de las dos mesitas lijada, pintada y barnizada, vamos a centrarnos en los cajones. Como os comenté, queríamos hacer un contraste entre madera y pintura, pero nos hemos encontrado de que los cajones no eran de madera, pero sí de melamina. Eso lo vamos a solucionar añadiendo unos listones. En este caso hemos ido a una gran superficie comercial de material de bricolaje, tienen listones de varios tamaños y de varios grosores y nosotros hemos optado por estos. Para decidir el dibujo definitivo hemos hecho varios bocetos hasta que nos decantamos por uno. Y una vez decidido el dibujo fue ponernos manos a la obra. Los listones son bastante finos, o sea que son muy fáciles de cortar. Voy a utilizar un serrucho y tengo el cacharro naranja, que la verdad que no sé cómo se llama, pero que sirve para cortar ángulos. Voy a cortar todos los listones en un ángulo de 45 grados y para ello lo que hago es ver exactamente la medida que necesito, la marco y a continuación la corto con el serrucho. Repito esto para todos los listones que voy a necesitar. Utilizo también una lija para lijar las esquinas por si quedara alguna astilla. Y ya con todas las piezas cortadas, el siguiente paso es colocarlas en su sitio. Las voy a pegar utilizando cola de carpintero o cola blanca. También voy a ayudarme con unos pequeños gatos o sargentos para fijarlas en su sitio hasta que se sequen completamente. Y así es como se ve el frente del cajón con los listones ya pegados. Si os fijáis detenidamente, se nota que entre listón y listón hay un pequeño hueco y ese hueco no es igual en todos. Esto pasa por un lado porque los listones no son completamente rectos y por otro lado que yo cuando los he cortado, pues aunque he utilizado la medidora de ángulos, también me puede haber bailado 1 milímetro o 2 milímetros. Para que eso sea imperceptible, lo que voy a hacer es rellenar todo el hueco que hay entre listón y listón con masilla para madera. Voy a utilizar masilla para madera en tono pino, que es el tono más parecido a la madera que estoy utilizando, a los listones que estoy utilizando. Rellenaré todos los huecos y lo dejaré secar muy bien. Y con la masilla completamente seca es momento de lijar. Se va a lijar toda la superficie hasta que quede solo la masilla que está tapando los agujeritos o los huecos que quedaban. Todo lo demás la vamos a eliminar porque no la necesitamos. Y así es como se ven los frentes de los cajones ya con los listones lijados. Nos queda darle color, ¿vale? Nos queda teñirle y luego barnizarle.
Queremos que la madera se vea más oscura, primero porque queremos que tenga el mismo tono que tienen las patas de la mesa y por otro lado porque con la pintura que le hemos puesto nos pide eso, un tono un poco más oscuro. Esta madera es muy blanca. Así que lo que vamos a hacer a continuación es teñir. En este punto me he equivocado. He empezado a aplicar un tinte que yo creía que era tinte roble, pero luego resulta que era un tinte de color pino. Me di cuenta cuando empezó a secar y vi que tenía una tonalidad demasiado naranja. Pero como ya estaba puesto y ya estaba seco, he decidido que lo más fácil sería aplicar este tinte pino a todos los frentes de los cajones y luego corregir con un tono más oscuro. En total he aplicado 2 manos de tinte al frente de los cajones, una primera mano en tono pino y después una con nogalina. Dejé secar muy bien y terminé aplicando un barniz de color nogal. Es un barniz satinado que lo que va a ofrecer es protección. Recordar que los tintes tiñen pero no dan protección a las superficies. Eso se consigue aplicando el barniz. Normalmente solemos utilizar barniz en color, pero en este caso me parece que la madera todavía estaba muy clara y quería un poco más de color. Así que aplico un barniz satinado color nogal. En este momento ya queda muy poco para que la transformación quede terminada. Faltan pequeños detalles. Por ejemplo, las patas de la mesa ahora tienen un tono distinto a la madera del frente de los cajones, así que lo voy a igualar. Les voy a aplicar primero una mano de nogalina o tinte de tono nogal, dejaré secar y después aplicaré pues el mismo barniz de tono nogal que he aplicado al frente de los cajones. Así consigo que parezca que es la misma madera aunque no lo sea en realidad. El penúltimo paso de la transformación es algo opcional y es algo que si no tenéis que hacerlo pues no lo hagáis, que es forrar el interior de los cajones. En este caso pues teníamos que hacerlo porque uno de los cajones estaba muy maltratado, tenía como restos de chuches o de gominolas, algo que era imposible de quitar, con lo cual pues la opción es forrar el interior del cajón. Vamos a utilizar este papel que tiene unos tonos neutros, es como una imitación de lino, y vamos a forrar el interior para que se vea bonito y cuidado. Aprovecharemos también este momento para encerar los cajones, tanto el interior como el exterior. Los que ya habéis visto otros vídeos nuestros, sabéis que esto es un truquito que tenemos para facilitar la apertura y el cierre de los cajones, aparte de hidratar la madera, claro. Cuando tratamos con muebles antiguos, es muy posible que los cajones no tengan guías como tienen los muebles modernos. Entonces roza madera con madera y con el paso del tiempo, con la suciedad, con la humedad, los cajones tienden a rozar y hay veces que son muy difíciles de abrir y cerrar. Este truquito pues facilita su cierre y su apertura. De hecho, si tenéis cajones por casa que veis que van un poco reguleros, probar, os va a sorprender el resultado. Quedan como nuevos. Y esta transformación no estaría concluida si no volviéramos a colocar los pomos o los tiradores al frente de los cajones. Hemos barajado varias posibilidades de tiradores, hemos pensado en unos en forma de concha, por ejemplo, pero luego hemos pensado que eso le daría un aire demasiado rústico y no es lo que queremos. Lo que buscamos en estas mesitas es tener un acabado elegante. Por eso hemos optado por poner unos tiradores pequeños en un tono dorado. Son discretos, pero a la vez elegantes y le dan un toque único. ¿A vosotros qué os parece? ¿Os gustan o le hubierais puesto otro tipo diferente de tirador? Y aquí podéis ver el conjunto terminado, las dos mesitas. ¿Qué os parece este tono verde oliva de vintage? ¿Os gusta? A nosotros la verdad es que nos encanta.
Como os dije al inicio del vídeo, creo que es una de las transformaciones más espectaculares que hemos hecho, porque recordar cómo estaban antes las mesitas. El cambio es sin duda espectacular, no parecen las mismas. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Nos lo decís en los comentarios. Y nada, agradeceros porque hayáis visto este vídeo. Si llegasteis hasta aquí, dejarnos vuestro like porque para nosotros es muy importante y nos ayuda mucho. Y si aún no lo hiciste, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.